Si has intentado leer a tus hijos en voz alta porque lo has leído en muchos blogs y cuentas de Instagram de familias homeschoolers y no te ha funcionado, aquí tienes 10 consejos para volver a intentarlo. Hola, soy Laura Mascaro y estoy aquí para ayudarte a fomentar la inteligencia de tus hijos mediante recursos para aprender jugando. ¿Qué pasa con la lectura en voz alta en familia que tanta gente dice que es maravillosa, pero tanta otra gente dice que no funciona? Lo que pasa, creo, es que tenemos unas expectativas a veces que no son realistas y es muy fácil idealizar lo que otros nos cuentan que hacen en su casa. En realidad es mucho más sencillo y sí, todo el mundo puede y creo que todo el mundo debería leer en voz alta en familia, no importa la edad que tengan tus hijos. Había previsto hacer un vídeo titulado 5 consejos para leer en voz alta a tus hijos, pero cuando me puse a escribirlos me salieron 10. Así que ahí van mis 10 consejos para leer en voz alta a tus hijos. El primero es: elige buenos libros. ¿Qué significa buenos libros? Pues libros que estén bien escritos, que no traten a los niños como si fuesen tontos, que cuenten una historia interesante, que la cuenten bien, que estén bien narrados y que compartan los valores de tu familia. No tienen por qué ser expresamente libros infantiles. Hay clásicos de la literatura universal que puedes leerle perfectamente a los hijos. Eso sí, si no los conoces, quizá deberías leerlos tú antes. Pero una forma muy fácil de elegir buenos libros es buscar en las cuentas o en los blogs de personas que para ti son un referente y ver qué libros están leyendo ellos. El segundo consejo es establecer una rutina. En mi casa, la lectura en voz alta es algo que se hace a diario, que ni lo pensamos, que realmente a todos nos gusta y siempre se hace en el mismo momento. No necesariamente a la misma hora, porque no nos regimos tanto por las horas, pero sí que el día tiene una estructura y sabemos que después de desayunar recogemos y leemos en voz alta. Y luego hay otros momentos a lo largo del día en los que también se lee en voz alta, pero se leen otros libros. Es decir, tenemos un libro que es como el libro oficial de la actividad de lectura en voz alta, que suele ser pues un clásico de la literatura juvenil, por ejemplo La casa de la pradera o El viento en los sauces o cuentos de Beatrix Potter, alguna cosa así. Eso es lo que leemos después de desayunar. A lo largo del día puede haber muchos momentos en los que nos acerquemos a libros por diferentes motivos y diferentes tipos de libros, y muchas veces libros para hacer cosas, no libros para leer, sino libros, diríamos, para jugar o para aprender. Tengo un vídeo sobre eso, sobre libros para jugar. Y después está la lectura de la noche de antes de acostarnos, que nunca es el mismo libro que leemos por la mañana. Esto surgió así porque fue una preferencia de mis hijos, pero a lo mejor tus hijos prefieren leer varias veces en el mismo día el mismo libro hasta que lo acaben y luego pasar a otro. No pasa nada, no hay un método para leer en voz alta en familia, tienes que hacerlo como os funcione a vosotros. Mis hijos tienen más este tipo de rutinas y si algo lo hacen por la mañana no lo van a hacer por la noche, así que por la noche leemos otro tipo de libros. Por ejemplo, durante muchos meses la lectura de la noche ha sido la colección de Tintín. Creo que le han dado como 5 vueltas seguidas a la colección completa de Tintín. El tercer consejo es: empieza cuanto antes y no termines nunca. La pregunta del millón siempre es: ¿a qué edad puedo empezar a leerle a mis hijos? Desde que nacen, desde antes de que nazcan. Cuando tú estás embarazada, si vas a leer, puedes leer en voz alta y van a estar escuchando tu voz aunque no entiendan nada de lo que dices. Lo mismo cuando son bebés. Cuando mi hijo era bebé yo estaba leyendo Alicia en el País de las Maravillas, pero en vez de leerlo para mí, lo leía en voz alta. 2 niños estaban jugando en un tranquilo patio a inventarse un idioma especial para poder hablar entre ellos sin que nadie más les entendiera. Obviamente el niño no se enteraba de la historia, pero oía mi voz, eso es una conexión. Es que la lectura en voz alta es muy importante, no solo por todo lo que se aprende a nivel cognitivo o académico, sino también por esa conexión, el que oigan tu voz. Y por eso siempre es mejor la lectura en voz alta que los audiolibros, aunque los audiolibros también tienen sus ventajas y su momento y su lugar, y podemos hacer un vídeo hablando de audiolibros, es muy interesante, pero esa conexión que da el escuchar la voz del otro no la da un audiolibro, sobre todo si el otro es tu madre. Y no termines nunca, no hay una edad en la que el niño sea demasiado mayor para que le leas en voz alta, porque es una actividad que se hace en familia. Igual que podemos jugar a juegos de mesa juntos, o hacer una excursión juntos, o ver una película juntos, también podemos leer juntos, no importa la edad que tengamos. Conozco parejas que sus hijos ya ni siquiera viven en casa y la pareja lee en voz alta.
Y me parece súper bonito. En los monasterios se lee en voz alta durante la comida. No es solo una actividad que haces para el niño. Le lees al niño para que el niño aprenda y cuando el niño ya tenga 14 años y te diga no quiero más, ya lo dejas. No, sigue todo lo que puedas. El cuarto consejo es permite las interrupciones. Con moderación, porque también hay que poder seguir el hilo de la historia. Pues las interrupciones pueden ser muy buenas. A veces es para preguntar, no entiendo qué ha pasado aquí, no entiendo esta palabra. Nosotros, por ejemplo, ahora con la Casa de la Pradera estamos aprendiendo mucho vocabulario que no conocíamos. O a veces uno pierde un poco el hilo de la historia y tiene que interrumpir. Está bien. Las interrupciones que tienen que ver con lo que se está leyendo están bien, siempre que no sean excesivas. Otra cosa es que el niño esté, con perdón, troleando la actividad. Y eso es algo que tú como adulto responsable tienes que aprender a calibrar. El quinto consejo es uno que también llama mucho la atención y es déjales que hagan otra cosa mientras tú lees, si quieren. Yo recuerdo cuando hacíamos vlogs familiares que enseñábamos nuestro día a día, hay un montón de ellos todavía en este canal, los otros ya no están disponibles, y había uno, no recuerdo cuál y no sé si todavía está disponible, pero había uno en el que yo leía en voz alta y mis hijos mientras estaban jugando, no recuerdo a qué, y hubo algunos comentarios que decían, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lees si no te están escuchando? Bueno, es que no necesito que estén quietos en silencio mirándome sin hacer nada mientras yo leo. No, pueden estar haciendo otra cosa. Hay muchas familias que leen durante el desayuno, por ejemplo. Los niños desayunan y la madre lee porque ha desayunado antes o porque no desayuna. Hay niños que dibujan, hay niños que juegan a otras cosas, hay niños que hacen plastilina. Los míos, la verdad es que no. A los míos les gusta estar simplemente escuchando la historia, viendo también el libro, y eso es algo que ayuda mucho a reforzar el aprendizaje de la lectura, porque van viendo lo que tú estás leyendo y te pueden preguntar por dónde vas. Y hay niños que te piden que vayas siguiendo con el dedo para que ellos vean todo el rato qué es exactamente lo que estás leyendo. Eso es muy bueno también si lo piden y si les gusta, y si no, pues nada, no pasa nada. El sexto consejo es que no les examines. Estamos leyendo para pasar un buen rato y el aprendizaje será un bonito efecto secundario, pero no estamos leyendo para luego hacerles un examen. Sí pueden surgir preguntas en un tono de conversación normal sobre lo que se está leyendo, y ahí te vas a dar cuenta si lo están siguiendo o no lo están siguiendo. Pero examinar como tal yo no lo recomiendo, creo que pierde todo ese punto de hacer una actividad agradable compartida, que sí, que también aprendes, pero eso es casi secundario. No obstante, aquí también damos mucha importancia a la narración, a que el niño sea capaz de eso que ha escuchado o eso que ha leído solo cuando ya lea solo, luego explicarlo en sus propias palabras. Para eso nosotros lo que hacemos, y recuerdo que yo ya lo hacía de pequeña con mi madre, yo leía sola y luego le contaba a ella lo que había leído, pero simplemente porque leía libros que me gustaban mucho y se los quería compartir. No era un examen, no era que ella viniera y me dijera, y ahora cuéntame, ¿quiénes son los protagonistas? ¿Y dónde está ubicada la historia? ¿Y cuál es el argumento principal? ¿Y cuál es el tema que se trata? Así como se hace en el colegio muchas veces. No, simplemente es una conversación. Entonces aquí lo que hacemos muchas veces es que si leen conmigo, luego se lo explican al padre o viceversa. Y así vemos si están entendiendo, si están siguiendo el hilo de la historia, si están aprendiendo vocabulario nuevo, etc. El séptimo consejo es: si el libro no os gusta, déjalo. No te van a dar ningún premio porque hayas leído X número de libros o X tipo de libros. No pasa nada por dejar un libro si no te gusta. La vida es muy corta como para estar perdiendo el tiempo con libros o con actividades o con películas que no te están aportando nada. Y también puede ser que un libro no te guste ahora o no le guste ahora a tus hijos y dentro de un año sí os guste. Así que déjalo, no lo tires, no lo regales, guárdalo, porque más adelante puede que sí os interese. El octavo consejo es repetir libros. Está bien repetir libros. A los niños pequeños les encanta leer en bucle o ver películas en bucle, y de repente es una sola película que son capaces de verlas 3 veces al día, o un libro y solo quieren que les leas ese mismo libro todo el rato. Y puede ser muy pesado, pero es que ahí hay un proceso de aprendizaje muy profundo en la repetición, es muy importante, y sobre todo cuando surge de ellos. Pero además, repetir los mismos libros a lo largo del tiempo, y por ejemplo, no es mi caso, pero yo tengo amigas que tienen muchos hijos y tienen muchas edades diferentes, y entonces van repitiendo libros porque se dan cuenta de que, es que cuando leímos este libro el pequeño todavía no estaba, entonces ahora lo vamos a leer para el pequeño. Y el niño que es más mayor
al volver a escucharlo hace otra interpretación, entiende otras cosas, lo entiende de una manera diferente. Y eso también es bueno. El punto número 9 es déjales participar. No se trata de ser inflexibles, de ser rígidos, de yo estoy aquí en el púlpito leyendo y tú estás allí sentado sin moverte, escuchando, sin hacer nada más. No, pueden participar, pueden, por ejemplo, leer los diálogos. Eso es algo que nosotros hemos hecho mucho y de hecho mi hijo cuando empezó a demostrar que sabía leer es porque estaba leyendo los cómics de Tintín y entonces todo lo que eran onomatopeyas lo quería leer él. Y luego empezó a querer leer todo lo que era la parte del diálogo del perro Milú. Eso lo leía él. Y es divertido, es ameno, puedes proponerlo tú, puedes esperar a ver si lo proponen ellos, pero está bien que participen. Y el consejo número 10, que es el más importante, es disfrútalo. Disfrútalo. Eso no es una tarea que tengas que hacer por obligación, ni que tengas que hacer aunque no quieras hacerlo. No, intenta disfrutarlo. Y si al principio no lo disfrutas, a lo mejor es porque tienes una expectativa poco realista de cómo tiene que ser esa tarea, a lo mejor porque piensas que tus hijos, pues eso, tienen que estar calladitos, modositos, escuchando, o porque no habéis elegido un libro adecuado. También tienen que ser libros que te gusten a ti, porque al final tú eres la que lo va a estar leyendo, o no estás leyendo en el momento del día adecuado. A lo mejor tienes un montón de cosas pendientes para hacer y tu cabeza está en esas otras cosas y no puedes centrarte en simplemente disfrutar del momento de lectura. De todo esto hablamos en más profundidad en la membresía del canal, en el nivel plata, porque todos los meses comparto el libro que estamos leyendo nosotros y os invito a que vosotros leáis el mismo libro y podemos hacer una especie de club de lectura virtual. Para profundizar más en este tema te recomiendo el libro de mi amiga Paloma que se llama Lectura en voz alta. El arte de educarnos y educar a nuestros hijos a través de los buenos libros. También en su cuenta de Instagram, Paideia en Familia, habla mucho de este y otros temas muy interesantes. Te invito a que te unas a la comunidad en la membresía del canal para compartir esta y muchas otras tareas interesantes para hacer con los niños en familia y no te pierdas el siguiente vídeo.